Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Pensando Uruguay. En esta oportunidad estamos muy contentos de estar recibiendo a la vicepresidenta de la República, escribana Beatriz Argimón. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, muchísimas gracias. Sé que hoy tuviste un día muy agitado, es un gusto y un honor tener un ratito para conversar contigo hoy. No, y el honor es mío, yo sigo, a ti te constan las actividades del SER y sé que son un espacio permanente de generar aportes desde un lugar diferente al nuestro y eso nos hace mucho bien. Sin duda que sí, creo que muy complementario. Para arrancar te quería preguntar una cosa, Beatriz. Viste que la pandemia puso como de moda una cantidad de conceptos bueno, la transformación digital, una cantidad de cosas. Y una idea que se puso un poquito de moda que me parece que va muy bien contigo es la idea de la resiliencia, ¿no? Y en particular, uno ahora te ve y vos sos la vicepresidenta de la República, pero también supiste tener golpes fuertes en la política y a veces mucha gente no sabe, que no siguió tan de cerca tu carrera. Vos tuviste 10 años sin tener un cargo político remunerado y mucha gente capaz que te dio por, bueno, Beatriz Argimón ya está, ya en la política no tiene más lugar y lograste como rehacerte. ¿Cómo vivís eso? ¿Te sentís una mujer resiliente? Sí, sin lugar a dudas. Y además una mujer convencida, porque de alguna manera y en perspectiva de esos momentos duros uno también tiene que sacar conclusiones de errores, de expectativas y de nuevos caminos. Y yo creo que en alguna medida yo había, en cuanto al balance respecto a los errores, yo desestimulé mucho el concepto de que la estructura era importante, ¿no? Entonces me volcaba mucho a trabajar en los sectores sociales sin considerar algo que le tengo muchísimo respeto ahora, que son las estructuras partidarias. Siempre fui como medio díscola en ese tema. Sí. Y después creo que con la ley de cuotas, que estoy convencida de lo que hice y en el momento que lo hice, también de alguna manera me enfrenté al statu quo partidario. Y eso tiene costos. Visto en perspectiva, como te decía, era obvio que iba a haber costos y además cuando estudias el tema, la gran mayoría de las mujeres que impulsan leyes de cuota no vuelven al Parlamento. O sea que ya de alguna manera sabía que podía pasar. Desde otro lado lo volviste. Y en ese momento también dije, yo tengo que demostrar que yo soy una profesional, de esto me gusta, soy vocacional y no me llamo un cargo remunerado. Y me pasó en un momento muy difícil porque cumplía 50 años, ya no es fácil reinventarse, tener otra actividad. Entonces tuve actividad partidaria en cargos políticos, pero no públicos, y demostré que a mí lo que me interesaba era la militancia y los temas que me interesaban los iba a seguir militando. Y bueno, empecé a militar fuerte desde el directorio del partido y después a repensarme en todo lo que podía de alguna manera ayudarme y bueno, terminé siendo hasta productora de un programa de televisión de diseño nacional, que es otra de las cosas que me gusta. Pero está bueno como también conocer más esa faceta. Mucha gente se pierde, bueno, de esos 10 años que vos tuviste tu emprendimiento, estuviste en la actividad privada. ¿Qué crees capaz que está bueno que la gente conozca más de esa etapa? ¿Y qué capaz que en esta vuelta, ahora sí, a la función pública, full life, en la que estás ahora, sentís como que hay ese pasaje por la actividad privada y por tu emprendimiento y decir, bueno, yo también, este era mi trabajo, no tengo más trabajo de esto, estuve en otros lados, estuve haciendo otras cosas, televisión, ¿vos crees que ese pasaje por la actividad privada te dejó algo para tu rol ahora en la función pública? Sí, porque estuve muy cerca de lo que es ese sacrificio del emprendedor, que por supuesto tiene su etapa creativa, la lleva adelante, pero después tiene todo un mundo que tiene
que saber que existe y es las exigencias de un formalismo al que quiere llegar, que a veces no le es fácil, el ir y tener que llenar no sé cuántos formularios y estar midiendo a ver si llega a esa facturación mínima cuando recién arranca, y todo ese proceso que es tan especial para quien, teniendo que tener todo puesto en el proceso productivo, tiene un paralelo que le exige, y aprendí mucho, y aprendí además cuán difícil es también, y muy especialmente para quienes están en el interior de nuestro país. Sin duda, sin duda. Vos recientemente hiciste tu primer viaje en representación del país, que bueno, a un año y pico, pero bueno, lo que tuvo la pandemia, ni vos ni el presidente habían salido, el presidente aún no hecho, pero bueno, vos saliste y te tocó ir a la cumbre de la FAO, a una precumbre de la FAO, vos me corregirás, y un poco te quería preguntar sobre esa tensión que es tan importante para nosotros entre esos reclamos ambientalistas que, no digo que colisionan, pero por lo menos tensionan con un tema tan estratégico para el Uruguay que es la ganadería, la producción ganadera, tan importante en general, pero en nuestra inserción internacional en particular. ¿Cómo ves el tema? ¿Cómo es la posición de Uruguay que vos representaste ahí al respecto? Tú sabes que cuando FAO me invita nosotros tuvimos 3 días de junio de lo que se llamaron diálogos sobre los sistemas alimenticios, que estuvimos realmente 3 días de muy buen diálogo de los más diversos actores de todo el proceso. Cuando estuvimos viendo lo que iba a pasar en la precumbre, que obviamente es donde generalmente se cocina lo que va a ser el documento final de la cumbre, por dónde va a ir el documento, estuvimos haciendo la evaluación con el presidente y el presidente decidió que fuera yo. Y la invitación viene a Uruguay a mi nombre además, porque fue un país puesto un poco de ejemplo de cómo llevó adelante los diálogos. Y ahí, en un trabajo con Cancillería, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud, y por supuesto, ya había una cantidad de reuniones entre los ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca de la región, todos preocupados por este tema, fui tratando de llevar una posición muy clara como país, pero también previamente interactuando con los ministros del continente. Y se dio un momento muy especial porque, claro, empezaba la segunda de Naciones Unidas, una mujer muy inteligente africana. Después el director de FAO, que es chino, y después me tocaba a mí. Y claro, todo venía muy protocolar y muy afable, y yo termino el discurso diciendo: nosotros estamos quedando en el medio de un relato que no tiene nada que ver con nuestro sistema de producción y no vamos a permitir que esto pase, y por eso venimos a esta precumbre con estos conceptos. En Uruguay nosotros cuidamos, de acuerdo a nuestros convenios y compromisos internacionales, todo un proceso respetuoso del ambiente, la forma en que criamos nuestro ganado, nuestras pasturas, bueno, fue todo un... Y cuando terminé, cuando enfrentás el auditorio, ves que era como muy rupturista a lo que parecía ser una precumbre muy tranquila. Muy amable. Por ahí vinieron algunos otros paneles con otros ejes temáticos, pero al otro día era la reunión de todos los ministros de América Latina, y ahí se dio uno de los momentos que para América Latina fue muy importante, y es que todo venía hacia un lado y hubo un documento único que todos los países del continente aportamos con la misma postura nuestra. En eso la región sí tiene una posición de defender. Y yo le decía al presidente, el primero en venir a hablar conmigo fue el ministro de Agricultura y Pesca argentino, Brasil, Ecuador, y empezaron a sumarse, y la verdad
Ahí el ICA también tuvo un rol muy importante ayudando a confeccionar ese documento, y América Latina en conjunto presenta un documento que hace obviamente que el peso de nuestra región se viera reflejado. En lo personal ¿Quedaste conforme con lo que... ¿Crees que el país quedó bien parado con la consulta? Sí, te digo que íbamos con muchas expectativas, pero también sabiendo que no era un tema fácil, que dependía mucho de la fuerza que pudiéramos ir teniendo en la precumbre. Y fue realmente para el resto de los países muy fuerte que América Latina apareciera toda junta en una única posición. Así que, por suerte, era mi primera experiencia, no en un evento internacional, pero no con un eje temático que yo esté acostumbrada a manejar. Y de verdad sirvió que Uruguay enviara a su vicepresidenta, previa a que fuera el presidente ahora en septiembre, como forma de mostrarles esas señales que uno manda, que eran muy importantes para nuestro país. Entonces, bueno, esperemos ahora en la cumbre qué va a pasar, pero dimos nuestra batalla. Qué bueno, porque es un tema clave y central para el país, sin duda, pero también, no sé, vos en general has estado identificada, no con este tipo de temas, sino con... Uno piensa en Beatriz Argimón, bueno, en los temas de género, de feminismo que te indicaron, de los niños, ¿no? Y que desde que antes que estuvieran de moda y que ganaran el lugar en la agenda que tienen algunos temas, vos ya estabas ahí. Y engancho con la pregunta que te quería hacer, que es, ¿no son temas los que vos estuviste históricamente identificadas, que cuando uno hace una encuesta de opinión pública, ¿qué le preocupa a la gente? No está la cuota, está el laburo, la seguridad. Entonces, ¿cómo se baja un poco más a tierra? ¿Cómo, digamos, cómo le transmitimos a las personas que también es central para la vida diaria, para la vida cotidiana el tema? Vos hace poco, y nos invitaste a participar y fue un honor, presentaste un informe sobre el trabajo no remunerado de las mujeres que mostraba el enorme aporte económico no reconocido en el PBI que hay de la mano de obra femenina. Y también me acuerdo que una vez te escuché hablar de cuando hablas de la autonomía de las mujeres, de la libertad de las mujeres, también hablas de la libertad económica. Como esas son algunas puntas que yo, bueno, por acá capaz que hay alguna conexión, pero la pregunta era, ¿cómo le transmitís, cómo le convencemos a la gente de que esto realmente es importante? Porque preguntan por el trabajo, por la seguridad y no preguntan por esos temas que vos has llevado toda tu vida. Y es más difícil cuando vivís en un país donde culturalmente creces, las nuevas generaciones es otro escenario, pero cuando creces en un país donde todos somos iguales ante la ley, donde no se discrimina a nadie, entonces en esa lógica de los años 50 fuimos las primeras que votamos, las primeras que administramos nuestra vida. ¿Qué quieren? Entonces tenés que venir, viste que cuando se instala, como se dice ahora, un relato, es muy difícil mostrar una cantidad de cosas. A mí me pasa en general, y me pasa en particular en el Partido Nacional, cuando yo decía, no puede ser que un partido con tan rica historia y donde las mujeres han construido este partido a la par de los varones, seamos el partido que menos mujeres tiene en lugares de decisión. Entonces, todo esto es desandar un proceso, es decir, sí, estuvo muy bien la norma, pero en los hechos pasa esto. A mí me resultó también un poco, uno a veces motiva, por lo menos a mí me gusta poner temas que están pasando, en este caso que te voy a contar, las generaciones más jóvenes, que es lo que en el mundo se llama la penalización de la maternidad. Una mujer joven y su pareja de pronto están pensando tener su hijo, y todo lo que muchas veces en una mujer que viene haciendo una carrera profesional, laboral, sabe lo que significa en ese momento maravilloso de ser madre, pero que también va a tener efectos en su desarrollo profesional, en su desarrollo laboral. Mostramos estadísticamente lo que demora en recuperar salario y en lo que incide en su egreso del sistema, y que la lleva a la mujer y
a su esposo, a su pareja, decir, ¿será este momento? ¿No será el momento? Entonces va postergando hasta límites donde, bueno, dice, o soy madre o ya no lo soy. Y ahí se crea otra diferencia, y es que aquellas que, y las chicas lo saben, que pueden financiarse, bueno, un congelamiento de óvulos lo hacen, pero las que no tienen posibilidades no. Entonces, es una inequidad que se está dando en un país como este de tan baja natalidad. Y eso no parece estar en la agenda. Y sin embargo está un tema. Entonces, cuando vos, yo hago un ejercicio, bueno, muy bien. Obviamente la economía es un gran episodio en la vida de todos nosotros, sin lugar a dudas. El trabajo, desde todo punto de vista, no solo lo económico, sino en el desarrollo personal, donde lo económico es una parte y no todo. Pero hay otros temas que le pegan a varias familias. Por eso, hablar del suicidio y los porcentajes de suicidio que tiene el país es importante. Yo celebré mucho que en el Parlamento se diera, de alguna manera, no solo una mesa redonda de debate, que se sacara, como se sacó una ley, para que hubiera una campaña real, aterrizada del tema, sino que se empiecen a abordar temas que, aunque no están en la primera línea, porque obviamente los grandes temas, y está bien que así sea, eso es lo que refleja, no significa que haya otros temas que no hacen a la vida de nuestros compatriotas. Lo que hablábamos de los emprendedores, desde el punto de vista económico, son un motor. Hablando de PBI, son fundamentales. Y sin embargo, uno ve que aún cuesta poder poner en el centro de la agenda política, y por eso lo estamos haciendo y estamos tratando de impulsarlo, porque cuánto del proceso laboral de nuestros compatriotas y de la vida económica de nuestros compatriotas y del país tiene que ver con esa actividad. Entonces, es verdad que hay grandes temas, bueno, los medios de comunicación trasladan temas que son muy notorios, pero qué poco se habla de cultura, por ejemplo, que es otro de los aspectos fundamentales desde el punto de vista también político, porque los derechos culturales de una sociedad tienen que ver también con el desarrollo social. Y muchas veces la cultura se ve como gasto y no como inversión. Entonces, creo que también quienes formamos parte del sistema político también debemos tener una mirada mucho más aguda y mucho más aterrizada. No todo pasa por Twitter ni por Facebook. Es una agenda. Por Facebook ya no pasa casi nada. Pero sí, es verdad, o Instagram, pero realmente parte de los... Mirá lo que te voy a decir. Yo estoy tratando de acercarme a ese debate que hay que tener mucho cuidado de lo que se llama la democracia líquida, ¿no? Lo que pasa por las redes, que es un día, 2 días, o es titular y después, bueno, y así estamos. Pero ¿cuánto de debate real de los temas que realmente deben considerarse están en esa agenda? Claro. ¿Y qué significa para una democracia que sea tan volátil todo eso, ¿no? Y forma parte de un debate parlamentario también. Claro. Y capaz que hay un capital adicional para el político que logra abstraerse, que a veces es difícil, de todo ese ruido, barullo, que hay una noticia un día y parece que ese día se termina el mundo y a las 48 horas nadie se acuerda. Y capaz que hay muchos políticos como dándole demasiada más atención de la que merece mucho ese ruido, ¿no? Sí, porque ¿sabés lo que está pasando? Que ya ahora, yo creo que cada vez menos, pero alguna red social en especial era tomada por los medios, los temas. Y creo que todos estamos haciendo el mismo proceso, ¿no? Sí, sí. Hay temas que se están dejando que son muy importantes. Nosotros en el Parlamento, a instancia de Rodrigo Goñi, del diputado Rodrigo Goñi, con UNESCO, constituimos la Comisión del Futuro. Y esto es personal, yo se lo decía a los parlamentarios de la comisión, pero estoy convencida que hay temas muy importantes para el país
que no están en el debate ni en la agenda, como por ejemplo el trabajo del futuro, que es por donde arranca esta Comisión de Futuro. Es indispensable. Y uno a veces ve al sistema embarcado en determinados círculos y la vida pasa por otro lado a un ritmo además mucho más acelerado que cuando yo empecé a hacer política. Y que con ese mismo tema, ¿ves al Parlamento como con las herramientas y los instrumentos para dar esa discusión sobre el trabajo del futuro que todos creemos que entendemos, pero la gracia justamente es que son cosas que no podemos ni imaginar? Realmente, que sinceramente tenés fe de que puedan haber productos valiosos para la ciudad uruguaya y para el sistema educativo uruguayo, para prepararnos para ese mundo que nos cuesta imaginar? Si todo sale como pensamos, se va a dar un proceso inverso al que se daba hasta ahora, donde los partidos políticos hacen su programa de gobierno con sus técnicos y después lo presentan a la ciudadanía. Esto es al revés. Los partidos políticos ya estamos debatiendo temas, no solo entre nosotros, sino que tuviste que la convocatoria de la comisión es interactuar con las universidades, con actores que tienen que ver con los temas. Entonces el proceso es a la inversa. Se da con todos los partidos políticos juntos el debate y de ahí sale, primero, estamos obligados a ayornarnos, a conocer qué pasa en el mundo y después a ver, por supuesto, cómo trasladamos eso a nuestras agendas y a la sociedad. Esto me lleva de la mano, si me permitís, algo que creo fundamental y es el tema de que se precisa cada vez más gente joven que transite distintos temas de interés en el Parlamento Nacional, porque no te voy a decir bajo ningún concepto que el intercambio intergeneracional no es fantástico, ¿no? Nosotros tenemos en el Parlamento Nacional la cantidad de generaciones, desde los que no son nativos digitales y no quieren saber nada con la tecnología, hasta los que se sientan y manejan toda la perfección y que querrían tener un parlamento digital permanente y Zoom de comisiones y otros te dicen las votaciones no. Ese proceso es bien interesante, pero también es verdad que cuesta mucho el acceso de gente joven y eso incide en los temas que se tratan. Se siente, cada vez más. La agenda está determinada por las sensibilidades, y así está, como y está lo mirás siempre por el lado de género, también por el lado etario. Y está muy rígida. Bueno. Porque obviamente los tiempos, ojo, los debates deben tener su tiempo, ¿no? Porque hay distintas miradas sociales. Sí. Pero el mundo hoy es bien diferente. La toma de decisiones, pensada obviamente, también tiene que ser más rápida y eso es un ejercicio que a los parlamentos cuesta. Obvio. Te saco un poco, traigo más para los temas parlamentarios, pero más como capaz que políticos más puros. Algunas veces se dijo como que vos y de repente Ernesto Talvi eran un poco los punteros izquierdos de la coalición y que la coalición tenía como jugando por izquierda. Bueno, Talvi todo un día que no va a seguir haciendo política. ¿Cómo lo ves eso? ¿Lo sentís así? ¿No lo sentís así? ¿Crees que es un rol que alguien tiene que jugar? Y también a todo esto, vos lo habrás escuchado, alguna gente dice, bueno, no, Argimón a veces está más cerca del Frente Amplio que compañeros de sus partidos y lo habrás escuchado entre compañeros de tu partido. ¿Cómo vivís esa crítica o a veces ni como crítica? ¿Lo sentís así? No, nada. Yo, además, bueno, yo identifiqué mi vida con aquello que Wilson nos decía, ni de izquierda ni de derecha, nosotros somos nacionalistas. Yo me sentí siempre tan libre y obviamente los que nos ponemos desde un lugar que no somos ni de derecha ni de izquierda y tenemos esa concepción, si bien somos muy independientes, también es verdad que recibimos críticas de los dos lados. Entonces, lo bueno es que yo me siento libre en el partido. No voy a sacar patente de blanca porque toda una vida militando en el partido, jamás militaría en otro partido.
y voy a terminar mis días militando en el Partido Nacional. Pero también es verdad que muchas veces las estructuras se cierran. Y ahí puede ser que se haya marcado en un estilo diferente. Yo he peleado en mi vida partidaria por no cerrarme en el sistema. Por eso siempre tuve una pata militante en los derechos de los niños, en los derechos de las mujeres, en los emprendedores y especialmente en el interior del país. Porque me parece que a veces eso de la estructura misma, por un tema de preservarse, los partidos políticos cumplen un rol muy importante, es una suerte de disco duro en la vida de nuestro país, por algo tenemos la estabilidad democrática que tenemos, pero también es verdad que a veces esa propia forma de trabajar hace que te cierres. ¿Y no sentís que alguien tenga que cumplir ese rol? Hay muchos, como bien digo, muchos politólogos hablan de que capaz que el centro político está un poco vaciado, porque bueno, el ala más socialdemócrata del Frente Amplio está débil, y bueno, y Talvi se fue, y ¿no sentís que vos tengas un rol para cumplir ahí como en la izquierda de la oposición o en el centro del espectro político? Yo, la verdad, siempre me consideré de centro, ¿no? Y también militante de determinados temas que yo sentía que la sociedad estaba reclamando. Y bueno, para que vos veas, hay unas que dicen Beatriz es una feminista, respectivamente, y otros dicen, los radicales o las radicales dicen, no, ella no nos representa. Y es verdad. No represento a lo radical, y yo he peleado por los derechos de las mujeres en los hechos, y lo he hecho y ha sido parte de mi vida. Entonces, las críticas las llevo también como parte de lo que tengo que aceptar, entender, pero seguir mi vida. También, yo me acuerdo, yo tengo vínculos con la cultura, yo soy amante de las expresiones más diversas y me encanta el teatro fundamentalmente, el cine nacional, soy una apasionada de que se esté desarrollando la industria aquí. Los museos, todos saben que me encantan los museos, y me molesta que se diga que tiene que ver con la pertenencia absoluta de un partido. ¿De dónde? Entonces, me parece que eso también es cultivar relatos equivocados, ¿no? Embretarnos nosotros mismos a veces, y hago la crítica desde el partido, sí, ¿no? Todos. ¿Cómo te ves? Ahora todo indica, si no es oficial, que vamos a ir a un referéndum por la ley de urgente consideración, que es un tema muy central, una ley muy central para el gobierno. Dos preguntas te hago al respecto. Una, ¿cuál va a ser tu rol? ¿Vas a recorrer el país? ¿Vas a tomarte el trabajo, vas a hacer el trabajo más político, puro al respecto? ¿Y cuán dramático si se debrega la LUC? ¿Esto es una elección de medio término? ¿Es una elección que el gobierno se juega a revalidarse o no? ¿O no es para tanto si al gobierno le tiran esto, que era algo que el propio gobierno lo presentó como algo muy central en su agenda? Yo hice campaña con el presidente, obviamente, y los temas que formaron parte de la ley de urgente consideración, primero decíamos que iba a haber una ley de urgente consideración, después hablábamos de los ejes temáticos y de algunas de las medidas. Después vino el proceso de negociación, primero entre la coalición de gobierno, ajustar. Después, me acuerdo, en enero, previo a asumir, hubo una suerte de borrador que se hizo público. Y en marzo, el presidente me llama y me dice, te doy el texto para que simultáneamente a todos los legisladores, no solo a la coalición, a todos se los des. Y ahí pasaron como 3 meses, porque más pandemia de por medio, que todos conocíamos la LUC, su contenido. ¿Sabes que hay países que cuando el gobierno hace campaña por una ley de urgente consideración, se considera que esa ley tiene que ser votada porque formó parte de lo que se sometió a la soberanía, guste o no guste? Acá, en realidad, hubo mucho debate
Los tiempos, vuelvo a decir, fueron vastos y además se dieron todos los tiempos parlamentarios que tenía que tener con asistencia o virtual. Ese fue nuestro primer ensayo, de personas que vía Zoom podían dar su posición, es decir, se escuchó a todo el mundo. Y de la cantidad de artículos que tenía, que creo que fueron con 800 y pico y terminó siendo menos, 700 y algo, 600 y algo, ya no recuerdo, la tengo que repasar toda de nuevo, pero de hecho la gran mayoría se aprobó por todos los partidos. Hay 135 artículos que son los que se someterían, de llegar a las firmas, a esa consideración popular. Y la verdad, yo no sé, pero me parece que tomar un camino muy legítimo que la oposición tomó y pensar que eso, por 135 artículos de una ley enorme, que fue sometida y plebiscitada ya a la opinión pública en la elección nacional, que después tuvo toda la instancia democrática, pueda verse como algo que está midiendo el gobierno. Obviamente es una ley importante para el gobierno. Un grupo de artículos han sido considerados por un porcentaje de los ciudadanos que debe ser ratificado o no, y en ese sentido yo lo tomo como eso, porque también desnaturalizar las herramientas constitucionalmente previstas me parece que no forma parte de lo que un actor político... Si tiran esos 135 artículos no es dramático para el gobierno. No es dramático, es importante. Vamos a hacer la defensa de esos artículos y de la ley, porque en realidad los ejes temáticos fueron muy especialmente todo lo que tiene que ver con la seguridad, que es un gran tema, y era un temón cuando estábamos haciendo campaña, y la educación, por ejemplo, fueron temas muy importantes que consideramos y se estudió mucho y se trabajó mucho. Entonces, esos son ejes temáticos que defendemos en tanto fueron parte de una suerte de haber recibido una mirada previa en nuestra campaña y trasladada a un documento. Ok. Para terminar te quiero hacer una pregunta que en general casi todas las entrevistas las hemos terminado de esta forma, que es, desde el CET tenemos como una visión optimista y exigente del Uruguay, de que Uruguay tiene una institucionalidad política muy potente, muy respaldada, que bueno, vos no te la vamos a explicar. Los índices de democracia, de libertad de expresión, de separación de poderes, realmente son de países desarrollados. No tenemos nada que envidiarle a muchos países europeos, a países, realmente estamos muy bien. Y por otro lado tenemos una institucionalidad económica, problemas estructurales, educativos, que claramente estamos mucho más atrás. Pero creemos que Uruguay quizás es el único país de la región que tiene el potencial de poder mirar un mediano y largo plazo de 20 o 25 años y buscando otro nivel de desarrollo, buscando ser un país mucho más desarrollado de lo que es. ¿Compartís una visión optimista al respecto? ¿Crees que Uruguay puede ser o puede acercarse a ser un país desarrollado o mucho más desarrollado de lo que es? ¿Y dónde pondrías como las claves si así fuera? Primero, hay algo que nosotros mismos a veces no le damos la importancia que tiene, y sí afuera, y por ahí la necesidad de cuidarla, es la democracia, ¿no? La democracia hay que cuidarla todos los días, la estabilidad democrática, lo que eso conlleva, un ejecutivo que hace lo que tiene que hacer, un legislativo que hace lo suyo y un poder judicial independiente. Y la verdad, eso que para nosotros forma parte de nuestra idiosincrasia natural, no es moneda común, y basta ver el entorno y saber las situaciones que se están dando. Entonces, no por tenerla hay que dejar de cuidarla. De pronto, porque yo pertenezco a una generación que en mi adolescencia la viví en una dictadura militar, sé lo que costó el retorno a la democracia, entonces hay que cuidarla. Lo otro es no desaprovechar las oportunidades. Yo creo que estamos en un contexto, como tú decís, que se nos está mirando. Con Uruguay están como expectantes en el mundo. Bueno, a ver cómo le sale, ¿no? Esto de que, bueno, cuando quisieron acordar, tenían a la mayor parte de la población vacunada,
en poco tiempo y tienen estabilidad democrática y funciona esto. Pero obviamente hay inequidades y para eso se precisan realmente dar pasos importantes y sostenidos. Eso de mirar a corto, mediano y largo plazo es una necesidad. Entonces, a veces los temas, si se quiere, ideológicos, son una suerte de traba, en principio, que no permite que algunos temas que hay que mirar por encima se lleven adelante. Y en ese momento estamos. Por eso, cuando uno ve la importancia en mostrar a Uruguay, en salir el presidente, nuestro canciller, los legisladores. El otro día teníamos por Zoom toda una conversación con distintos presidentes. Yo formo parte del Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria. Uruguay es uno de los países que primero adhirió a esa unión. Y en el Ejecutivo, cuando hablan de país y la democracia en América Latina, hay que ver cómo hablan de Uruguay. Y ahora va a haber un encuentro de los presidentes de los parlamentos del mundo y el tema es el multilateralismo y la importancia de la democracia. Y lo que más piden es que hablemos de la democracia uruguaya. Entonces, todo eso que son escenarios, no lo podemos desaprovechar en no estar a la altura de las circunstancias, ¿verdad? Y ese es el auténtico desafío, creo que del sistema político todo, no solo el gobierno. Sin duda, sin duda, sin duda. Creo que ahí hay una oportunidad, ¿no? Más con lo que pasó este último año y medio los inversores obviamente quieren rentabilidad, obviamente quieren hacer negocios, pero cada vez valoran más la democracia, la estabilidad, los temas ambientales. Bueno, ahí hay un adicional que hay que apuntar sin descuidar lo otro, ¿no? Obviamente. Sí, claro. Vicepresidenta Beatriz Argimón, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un honor haber conversado este ratito. No, muchísimas gracias y bueno, seguramente nos vamos a estar viendo en otra actividad del CED. Seguro que sí. Muchas gracias.